Bueno, pues vamos a ir con el meollo de la cuestión, porque todo lo que hemos estado viendo, evidentemente lo del 12 de octubre y la recepción y esa corona de Burger King de cartón que se sacaba a Pedro Sánchez, evidentemente forma parte del folclore de un caos, que cuidado, se acaba convirtiendo en metáfora de la realidad de lo que está ocurriendo en Moncloa. Pero aquí hay dos cuestiones o tres cuestiones, una ya la hemos visto y es esa negociación que se está haciendo con el entorno pro-etarra para tratar de una forma privilegiada a todos los presos que tiene ETA en estos momentos y para ir marginando poco a poco, que se ande con mucho cuidado PNV, porque le van a ir marginando poco a poco en las negociaciones para dar paso a los más radicales de los más radicales, exactamente igual que está ocurriendo con Cataluña. Y las otras dos cuestiones son efectivamente una de la que estábamos hablando, el tema de cómo se va a ir negociando por parte de Moncloa, el ir buscando lo que llamaban ellos una solución negociada. No sabía yo que cuando entrabas en un proceso judicial había soluciones negociadas. Bueno, pues con la Moncloa de Pedro Sánchez sí hay soluciones negociadas. Y la otra son los presupuestos, que por desgracia además se nos van a unificar, no para solucionar nada, sino para terminar de destrozarnos todo. Pero bueno, vamos a ver a qué respondía este no tener ningún mensaje de respaldo a una manifestación en defensa de España y la Constitución, que era lo que hacía Pedro Sánchez, no dar ni una sola muestra de respaldo. Eso que mencionaba Cristiano Brano hace un momento, de que en la pancarta que encabezaba esa manifestación en defensa de España, en defensa de la Constitución en Cataluña y en concreto en Barcelona, no hubiese nadie reconocible del Partido Socialista, ni del Partido Socialista Obrero Español, como diferencian ellos, ni del Partido Socialista en Cataluña, no, de ninguno de los dos, que son lo mismo, primos hermanos, tanto monta tanto, bueno, da lo mismo, es que no había de ninguna de las dos. ¿A qué responde? Bueno, pues a que acaban de recibir una amenaza por parte de Quintorra, vamos a recordarla, y a que ellos en estos momentos están en fase de intentar buscar acuerdos con el que amenaza España y la Constitución. Vamos a recordar esa amenaza de Quintorra. Si no hi ha aquesta proposta per exercir l'autodeterminació de manera pactada, vinculant i reconeguda internacionalment damunt de la taula abans de novembre, l'independentisme no podrà garantir cap mena d'estabilitat al Congrés dels Diputats al senyor Pedro Sánchez. No podrá garantizarle la estabilidad. ¿Y cómo respondía Pedro Sánchez? Respondía recordando que la ley es la ley, respondía contestando que el Poder Judicial es el Poder Judicial, respondía contestando que un proceso abierto en España en los tribunales no se puede manosear políticamente, de eso nada. Respondía con diálogo, es decir, con manoseo político por su parte, entrando en una esfera judicial. La posición del Gobierno es que lo que queremos es que de una vez por todas el diálogo y la legalidad se materialicen en Cataluña, se abran camino en Cataluña y en consecuencia todo lo que tenga que ver con la unilateralidad y la quiebra de la legalidad quede en el pasado. Ese es el propósito, ese es el deseo y por lo que trabaja este Gobierno. ¿Cómo se negocia con alguien que te plantea un golpe de Estado, Luis? Bueno, en el caso de Sánchez... No te plantea, no, te aplica. En el caso de Sánchez es muy cínico que hable de legalidad cuando desde su gobierno los mensajes han sido sobre todo que le preguntan al juez Llarena qué tipo de legalidad ha defendido Moncloa. Los jueces han salido públicamente a decir que están desamparados en el tema catalán y si fuera por Moncloa, ya como he dicho antes, los presos estarían en la calle. Torra va a lo suyo, es decir, es que Torra tiene un problema interno, es decir, los independentistas, creo que lo decía en el programa anterior, los independentistas se están comiendo entre ellos, eso ha sido así. Y Torra, el chantaje de Torra también es un mes de aire para que los suyos no le estén persiguiendo. Ahora, nos habían dicho que con Sánchez la situación estaba mejor y ya vemos cómo está. Es decir, miles y miles de españoles tienen que salir a la calle para defender sus derechos. ¿Eso es estar mejor? ¿Eso es estar mejor? Pues que Sánchez se lo tenga que mirar. ¿Cuál sería la solución para Sánchez? Aceptar cualquier tipo de chantaje. El problema es que los independentistas ya no se conforman con chantajes. Es decir, los independentistas hace mucho ya, ¿no? Que no se contentan ya no hay chantaje posible. O los paras, o los frenas, y les haces pagar con el Estado de Derecho, o al final lo haces un rehén tuyo, un rehén suyo. Bueno, yo creo que ya lo hemos visto, bueno, no todo, porque el gobierno Sánchez nos va a seguir sorprendiendo. Empezaron que no querían defender al juez Llarena, empezaron a atacar desde los ministros opinando que un juez ha tomado una decisión incorrecta al mandar a los golpistas a la cárcel. Ahora también parece ser que quieren atacar a la Fiscalía cuando ya les están diciendo qué tipo de penas tienen que proponer. Desde el propio gobierno de la nación están diciendo que pidan penas mínimas. Parece ser que eso no se va a cumplir y al señor Junqueras le van a pedir la pena máxima, por lo que todo apunta.
pero es un gobierno que no sabe, no entiende la separación de poderes. En España hay mucho por hacer para mejorar la separación de poderes, pero este gobierno no lo entiende. No entiende la separación de poderes, no entiende qué tipo de referendos puede convocar o no, porque parece ser que el señor Sánchez les está vendiendo a los separatistas, a los independentistas de Cataluña, alguna especie de consulta ciudadana de más autogobierno para Cataluña, y entonces es un presidente que no sabemos todos hasta qué está dispuesto a llegar para mantenerse en la Moncloa. Y eso es lo que a todos nos preocupa, es decir, oiga, señor Sánchez, porque usted no sale diciendo que hay que cumplir las leyes, usted sale diciendo mensajes ambiguos, sale usted diciendo que hay que dialogar. ¿Dialogar hasta qué punto? Porque estas personas han demostrado que no quieren seguir el marco de derecho, que no quieren seguir las leyes, que no quieren acatar las decisiones judiciales. Todo apunta a que en Cataluña, cuando hay una sentencia, Torra va a mover a los CDRs para tomar las calles. ¿Qué va a hacer Sánchez en ese momento? ¿Va a mandar a la policía y a la Guardia Civil? ¿Qué va a hacer Sánchez? Yo creo que Sánchez sabe perfectamente lo que es la separación de poderes, lo conoce perfectamente, pero ahora lo que quiere es estar en Moncloa. O sea, vamos a ver, ha encontrado su aspiración máxima de su vida y está dispuesto a muchas cosas, o sea, a muchas cosas. Ahí el único freno que puede haber, y veremos hasta dónde puede llegar, es el de la Fiscalía. Vamos a ver si es verdad que la Fiscalía, esta señora que está ahora en la Fiscalía, está aguantando el tipo, parece que está aguantando el tipo. Ahora, claro, las presiones van a ser enormes, porque el señor Sánchez solo tiene un interés, que es el de estar en Moncloa. Yo hace tiempo pensaba que en el fondo también le apetecía mucho ser exministro, en esto compartía, ser expresidente, en esto compartía con Luis. Hasta que ha aprobado el corte de jamón de Moncloa. Que aquí está tal, y ahora se ha dado cuenta de que de expresidente no te cortan igual el jamón la persona que viene que cuando estás en Moncloa. Perdona, aunque en su vida hubiera aspirado a tener un sueldo de por vida como el que va a tener, y un cargo y un estatus. Y un estatus, o sea, pero bueno, claro, se ha dado cuenta también de que cuanto más aguante ahí, a él le importa un rábano si el PSOE pierde escaños o deja de perder, él va a estar hasta el final, seguramente, no lo sé, yo creo que no, pero... Final del PSOE. Sí, final del PSOE. Pero vamos a ver, las presiones son enormes y yo creo que está dispuesto a dar bastante. Claro, aquí el problema es cuánto, pues lo vamos a ir viendo, es que lo vamos a ir viendo. Según le vayan cerrando los caminitos, pues se va a tener que ir desplegando, y eso va a ser pronto, porque el debate de presupuestos está ahí, o sea, está tasado, y eso tiene un plazo, y eso tiene un tiempo, o sea que le quedan 2 meses o menos para pensar lo que va a hacer. Pues atención a cómo ve el Partido Socialista, porque Meritxell Batet sí que hablaba, y hablaba directamente de que ya se nota que se relaja la tensión, pues menos mal. En abril había un 37% de catalanes que consideraban que la situación política en Cataluña era muy mala. En julio ese porcentaje es del 21%, 16 puntos de diferencia. ¿Sabe cuál es la diferencia entre abril y julio? Un cambio de gobierno en España. Esto no significa que las cosas se hayan arreglado en Cataluña, ni mucho menos. Ojalá fuera tan sencillo como un simple cambio de gobierno. No se han arreglado las cosas, pero creo que es bueno reconocer que la tensión ha bajado, y creo que sería bueno que ustedes también lo reconocieran, porque eso ayudaría. La tensión ha bajado. Luis, ha bajado tanto para Meritxell Batet, ¿no? Que hemos visto pues como un separatista descerebrado le partía la nariz a una mujer por quitar lazos amarillos, hemos visto escraches a un dueño de un restaurante en Blanes por negarse a que le empapelaran con lazos amarillos su restaurante, hemos visto cómo desde el separatismo se lanzan amenazas de hacer caer al gobierno en caso de que no se conceda un referéndum de autodeterminación. Vamos a ver, en estos momentos... Y zurrando a los policías, perdona. Zurrando a los policías. En la manifestación de Jusapol, lo vamos a ver en un momentín, esas imágenes. El asalto al Parlamento. El intento de asalto al Parlamento. Mira. Vamos a ver, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar Sánchez en estos momentos para alcanzar un acuerdo con el separatismo? Hasta donde hiciera falta. O sea, vendería lo que tenga que vender. ¿Cuál es el problema? Pues que dentro del separatismo hay un sector que está dispuesto a comprárselo, que es Esquerra Republicana de Cataluña, que estarían encantados de cerrar un acuerdo que consistiera en indulto de los presos, que permita salir a los que en estos momentos están en prisión, empezando por Oriol Junqueras, que les permitiera seguir controlando Cataluña, aplazando unos poquitos años, 2, 3, 4, 5, sus pretensiones para ir avanzando poquito a poquito en lugar de conseguirlo todo de golpe,
pero hay una parte del separatismo que no está dispuesta a comprarle a Sánchez el pacto, por la sencilla razón de que si aceptan eso, entonces quien se hace con la hegemonía en el separatismo es ERC, y estoy hablando concretamente de Puigdemont. Si Puigdemont acepta el pacto, entonces automáticamente está muerto, ha desaparecido de la escena política. Quien se hace con el mando es Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Y tú crees que se fían? ¿Crees Ahí que se fían de viendo Sánchez? ¿Que se fían de Sánchez los de Esquerra? Esquerra, sí. Sí se A ver si fían. las podemos ver en No. pantalla mientras hablamos. Y hemos Esas visto, imágenes, pues, Luis, madre mía. son algunas de esas a las que se debe referir Meritxell Meritxell Batet, Batet, sí. hablando de que se nota que se ha relajado la tensión. Debe ser Efectivamente. dentro de sus instalaciones públicas y pagadas con los impuestos de todos los españoles, donde no se nota la tensión. Porque esto que estamos viendo es el paseillo, y nunca mejor dicho, que le dieron a unos policías que se manifestaban en Cataluña simplemente diciendo: somos policías, reivindicamos nuestra función, reivindicamos lo que se hizo, por ejemplo, en las cargas policiales para mantener la ley y el orden el 1 de octubre y reivindicamos que queremos ser españoles. Bueno, pues lo que les acabó ocurriendo fue esto. A esto se debe referir Meritxell Batet con que se nota que ha bajado la Que tensión. por cierto, ese señor que aparece golpeando al policía, que es el de la camiseta roja, es un miembro de un grupo, Moviment Identitari Català, un grupo pues claramente neonazi, escindido de un antiguo partido de corte xenófobo que había ahí en Cataluña, que era Plataforma por Cataluña, y que combinan a la vez pues la ideología próxima al neonazismo con lo que es el separatismo más Bueno, brutal. y es un individuo que está cobrando una pensión por invalidez, porque por lo visto no sé qué problema tiene en la espalda. Se ve que tiene unos problemas enormes. No le impide pegarle Pues por a ver si detrás la seguridad de la social forma más espabila. cobarde, de la forma más cobarde a un policía. Que se lo pregunten a los mozos. Si vamos a hablar de tranquilidad, que le pregunten a los mozos. Los mozos han salido a decir que la propia Generalitat les dejó vendidos frente a los CDR, y ya vimos las imágenes de cómo los CDR cogían las vallas y se las partían en las cabezas a los mozos. Hemos escuchado los audios de los mozos diciendo que no tenían, que había en los partidos del Barcelona suele haber más seguridad que la que había 3 veces más, como dice Carmen, 3 veces más para un partido del Barcelona que para parar a los CDR. ¿Por qué? Porque ellos mismos no querían pararlos, porque la orden era dejarlos, aguantar. ¿Qué pasó? Que Torrent y Torra van a un acto y en ese acto le dicen que tiene que hacer dimitir a Buch, que era el conseller de Interior. Es decir, se están comiendo entre ellos como caníbales. Y por lo tanto, ¿quién vamos a pagar? Al final, ¿quiénes terminaremos pagando ese precio? Pues nosotros con el Estado de Derecho, porque Sánchez, como decía Luis Ventoso en ABC, es capaz de llevar a su abuela a una casa de empeños con tal de seguir en la Moncloa. Dejadme que veamos, te doy la palabra, Cristiano, pero algunas de las cosas puede parecer una cuestión puramente de ejemplo, puede parecer una cuestión puramente caricaturizante, pero no lo es. O sea, atención a la noticia que publicábamos el otro día en OK Diario sobre las cosas que han llegado a pedir los separatistas. Esto es literal. Junqueras, esa misma persona que se está blanqueando en estos momentos desde el Partido Socialista diciendo que es el suave, que es el moderado, que es el dialogante, que es la persona ejemplar con la cual se podría... Todo ejemplar, cuidado con el término porque me empieza a recordar a otros. Pero bueno, como se reúnen con todos los que consideran ejemplares, ¿verdad? Bueno, pues esta persona llegó a plantear que el museo del Prado, tenía que partirse para que ellos se pudieran llevar lo que consideraban que eran bienes patrimoniales catalanes. O sea, han llegado ya al punto no solamente de pedir una vulneración absoluta de la Constitución española, sino que ya directamente en esto de la pela es la pela, llegaron directamente a pedir obras de arte del Museo del Prado, porque las consideraban suyas a raíz de no sé qué historia, pero bueno. Bueno, es increíble porque yo creo que están mal acostumbrados. Después de años chantajeando al Estado por una ley electoral injusta de la que hemos hablado en múltiples tertulias, después de años chantajeando y pidiendo cosas, pues se les ha ido ya la pinza y han pedido de más. Decía Luis, ¿quién lo paga? Yo lo que veo es que lo paga principalmente muchísimas familias de constitucionalistas, ¿no? De personas que viven en Cataluña que tienen que estar aguantando día a día la tensión esta que niega la ministra o que minimiza la ministra. Porque esa tensión existe en los colegios, en los claustros de profesores, en las clases. Se ven profesores repartiendo lazos amarillos a los chavales. Y ese adoctrinamiento en las escuelas es el que intenta negar el gobierno de Sánchez, es el que intentó negar el anterior gobierno porque no actuó cuando podía, no actuó cuando debería con esa aplicación del 155, y ahí es donde más me preocupa y más estamos preocupados, porque en los colegios, en los centros educativos de Cataluña, se está trabajando mucho
para adoctrinar a los chavales, para adoctrinar a los más jóvenes, para que el día de mañana sean futuros separatistas. Ahí es donde el gobierno, años haciéndolo. claro, lleva muchos años y toca actuar, porque si seguimos mirando para otro lado, nunca solucionaremos este problema. Yo creo que ahí la ministra intenta rebajar la tensión y comete un error. Yo creo que Zapatero cometió el error de negar la crisis económica y no atenderla, y el gobierno Sánchez comete el error minimizando el problema de Cataluña, negando que la tensión existe y negando que hay que actuar, y hay que actuar en las escuelas, hay que actuar en la televisión pública catalana, hay que actuar... Si no niega que existe la tensión, Claro, no puede se justificar queda el sin- intento de diálogo con Claro, los que se queda sin generan argumento. esa tensión. Efectivamente, pero ese minimizar el problema es un flaco favor a España, es un flaco favor a los ciudadanos en Cataluña, que principalmente lo que quiere es vivir en paz, que está muy bien que salgan a la calle el 12 de octubre, pero la gente lo que quiere es una buena educación para sus hijos, una buena sanidad, y no tener a unos irresponsables al frente de la Generalitat y a unos irresponsables al frente del gobierno de España, políticos que sin altura de miras están llevando el país a un callejón sin salida, porque tenemos un mal presidente de gobierno y tenemos a los separatistas descontrolados desde hace muchísimo tiempo al frente de la Generalitat. Decías con razón que lo van a pagar todas las familias y los miles y los millones de catalanes que se sienten españoles, pero lo vamos a pagar todos, porque ya nos ha salido un chequecito de 1.500 millones de euros, y es que están preparando otro de 2.000 para comprar los favores del PDeCAT. Y lo peor es que no va a valer para nada encima. ¿Sabes? Entonces, no, porque van a seguir. al final, el coste que tendrán estos presupuestos maravillosos que nos vendía Pablo Iglesias en La Sexta, al final los terminaremos, no te equivoques, lo terminaremos pagando todos. Y Sánchez está dispuesto a pagar el precio que sea. ¿Por el Partido Socialista? No, olvídate del Partido Socialista. El Partido Socialista a mí, insisto, me da la misma sensación que me daba Mariano Rajoy con respecto al Partido Popular. Le daba exactamente igual el destino al Partido Popular en Cataluña, con tal de que él siga en el poder. Sí, y lo que pasa Sánchez que es igual en ese sentido. Aquí yo creo que es peor, ¿eh? igual. Aquí yo creo que es peor, porque aquí realmente lo que les da es lo mismo, no lo que ocurra con el Partido Socialista en Cataluña, les da lo mismo lo que ocurra con toda España y con todo el Partido Socialista en toda España. Tú lo marcaste muy bien. Hay dos subastas al mismo tiempo con lo peor que te puedas encontrar en el Parlamento. Es decir, el Partido Popular no podía cruzar la línea que cruzó Zapatero con Otegi. Claro, Sí, eso no lo podía hacer. Fíjate que yo creo que esas declaraciones de Meritxell Batet, que ahora vamos a ver más imágenes de lo que ocurría, por ejemplo, en ese intento celebración, que llaman ellos celebración, del 1 de octubre por parte de los separatistas golpistas, de los CDR, y acababan, lógicamente, en un intento de asalto al Parlamento catalán. Bueno, pues porque eso es lo que ellos consideran que es la democracia, una especie de felpudo pisoteable. Ahora, yo estoy convencido de cuál es el trasfondo que tienen esas declaraciones de Meritxell Batet. Si Meritxell Batet consigue sembrar, y los distintos medios de comunicación del gobierno o comandados por el gobierno lo van a hacer, consiguen sembrar esa sensación de la tensión ya ha bajado, lo que ocurriría es que en esa opción negociadora que ellos venden como suya, habrían conseguido ya que el supuesto animal se dulcificase. Y como ya tendríamos domesticado el animal, nosotros podemos darle el premio. Pero te es decir, lo que está haciendo Meritxell Batet es allanar el terreno para empezar Carlos, a hacer las pero te cesiones. olvidas, Carlos, el problema no Si no digo, es que te digo olvidas, lo tú que lo ellos sabes. piensan. No es que Claro. tú lo sabes perfectamente. No, lo que quiero decir es que el error de cálculo de Batet es que hay un elemento que antes no había. Y es que hay un sector del independentismo contra otro sector del independentismo diciendo, ahora queremos la independencia en serio. Es decir, mientras tú jugabas a la independencia o vivías del negocio de la independencia, tú podías negociar el chantaje. Pero es que ahora no. Ahora hay un sector de la independencia que dice, nos prometiste un referéndum, queremos el referéndum. Nos prometiste la república, queremos la república. Es que tenían un acuerdo, habían firmado un acuerdo entre Esquerra y PDeCAT de que en 18 meses salía la República Catalana. Es que hay una señora que fue presidenta del Parlamento decretando la República. Y hay muchísimos independentistas que se sienten engañados y que dicen, ahora queremos la República. Y por eso salieron los CDRs. Por eso salen los CDRs a la calle. Y a Torra le piden y a Torra lo tienen cogido de la entrepierna con ese tema. Y van a ir a por ellos. Es decir, ese es un elemento fundamental de lo que se olvida. Vamos a ir viendo esas imágenes, te doy la palabra, Cristiano, pero vamos a ir viendo esas imágenes porque a lo mejor también se refería a esto, Meritxell Batet, cuando habla de que ya se ha dulcificado, cuando habla de que o empieza a insinuar que ya está el camino allanado y que por tanto se pueden hacer determinadas cesiones, a lo mejor se refería también a esto, ¿quién sabe? A ver si las tenemos por ahí.
Bueno, en un momentín vamos con ello. No, Cristiano. Decía Luis que tenían los CDR cogido a Torra. Bueno, realmente que lo tiene cogido es Puigdemont, que es el que maneja la marioneta y que es el que se quedaría fuera de juego, como ha apuntado Luis, si llegan a un pacto. Porque Puigdemont está huido y no tiene solución. O sea, él no puede volver a España. Y él es el único que dice, no lleguen a ningún pacto, porque ¿yo qué hago? ¿Sigo en Bélgica ya para el resto de mis días? Entonces, Puigdemont es el más interesado en que no haya ningún tipo de acuerdo y en seguir tensando la cuerda, porque su situación es tan sumamente compleja que no tiene solución. La suya personal, la de Puigdemont, no tiene solución. Podrán llegar a una especie de consulta a la ciudadanía de Cataluña, a intentar hacer un nuevo estatut, podrá Pedro Sánchez proponer algo, pero no puede proponer nada que salve a Puigdemont, que es un huido de la justicia. Y ahí no hay manera. Y entonces yo creo que el señor Torra, los CDRs, están todos a las órdenes del señor Puigdemont, que es una persona que creo que ha perdido el norte desde hace tiempo. ¿Tú dices que los CDR están a la orden de Puigdemont? Sí, en cierto modo los CDRs están... Yo no veo eso. Veías las imágenes veías las imágenes de Torra diciéndole a los CDRs... Había unas imágenes... Y Torra escondido debajo de la mesa diciendo, vayan a sacarme a estos bestias. Había imágenes de Torra... Primero, Torra salió a alabar la labor de los CDRs el día 1, a decirles que, venga señores, salgan a la calle. Apretar. Por la noche... Y luego por la noche decía, bueno, esperar a que haya sentencia. Oye, Torra está diciéndoles a los CDRs, si hay una sentencia que no nos gusta, venga, vosotros hacer lo que queráis. Entonces, hombre, Torra en cierto modo está jugando del lado de los que están atacando a los Mossos de Escuadra. ¿Sabes cuál es el...? Ahí lo estamos viendo, no sé, a lo mejor también se refería a Meritxell Batet a esto como normalización, como han utilizado tantas veces la palabra normalización, a lo mejor para ellos lo normal es que un grupo de personas violentas asedien un parlamento, es decir, una sala del legislativo, la representación del voto de todos los catalanes y tenga que salir los Mossos de Escuadra a repartir cera, porque si no literalmente entraban y asaltaban el parlamento. Pero para ellos, solo una cosita, sí, para ellos una parte de la normalización, que nos lo han estado diciendo, es, joder, pobre gente, es que no puede estar tanto tiempo en prisión preventiva. Pues que un preso. No os olvidéis. Un preso que tiene un auto de procesamiento con penas pedidas de 25 años. Que han hecho varios no puede estar 25 meses, ¿no? Incluida la vicepresidenta, diciendo, es que, claro, habría que pensar en que no pueden estar tanto tiempo en prisión preventiva. O sea, ya estaban intentando, pues eso, animar a los jueces a que le saquen. Para mí el gran cambio de la situación en los últimos tiempos, y la situación en Cataluña ha sido vertiginosa, es que el activismo ha sustituido a la política. Entonces, Torra, de hecho, era un activista, Torra no es un político, lo de Torra era activismo puro y duro, Torra viene de ahí, de las barricadas, de los scratches, Torra viene de ahí. Entonces Torra no sabe hacer política. Entonces Sánchez, no sé si es consciente o no, pero Sánchez se va a tener que sentar con tíos que son de barricada, es decir, y que no conocen otro lenguaje. Por lo tanto, ahí no hay ningún tipo de negociación posible, ahí no hay política. Eso de que decían, hay que hacer política, que le criticaban a Rajoy, le decían que Rajoy no hace política, Rajoy es inmovilista y demás. Bueno, ¿qué tipo de política vas a hacer con los activistas? Dentro de poco van a estar con 20 años encima cada uno o más. Pues atención a la respuesta que lanzaba Ciudadanos primero y luego el Partido Popular. Atención al mensaje que lanzaban y que trasladaban de por qué se están haciendo estas cosas, porque obviamente hay que pagar un precio por la moción de censura a los aliados de Sánchez. Son los socios de Sánchez, los populistas y los separatistas los que han reprobado al jefe del Estado, porque saben que con eso atacan a 47 millones de españoles, porque saben que atacar al jefe del Estado es atacar a España, es atacar a los españoles, es atacar a los catalanes, que nos sentimos catalanes y españoles y europeos y que por cierto somos mayoritarios en Cataluña. Es indecente que el gobierno de España se apoye en los populistas y en separatistas que están todo el día trabajando para romper este país. Cataluña a España y a Europa. Ha entregado y ha cedido Cataluña al independentismo, que rectifique, que vuelva a defender la unidad de España y que nos vuelva a defender los derechos, las libertades y la convivencia de todos y cada uno de los catalanes. El Partido Popular es el único partido que garantiza la unidad de España, que garantiza la libertad y la convivencia en Cataluña, y siempre vamos a defender a esta gran tierra que es Cataluña, a España y a Europa. Claro es, solo una cosa, lo que está claro es que los independentistas no se van a conformar y no se conforman con esto de vamos a revisar el estatuto, vamos a hacer un referéndum de que no es de autodeterminación, que es de autonomía, de no sé qué, que es que eso... Es que los independentistas, es que esto, con eso no va a ningún lado. Cuando jugaban al independentismo. Pero como con eso no va a ningún lado, el problema es
Vamos, el problema, a mí me parecería estupendo que se le cayera el tenderete y que tuviera que convocar elecciones, eso sería lo mejor que nos podría pasar, pero claro, con este planteamiento de los independentistas, ¿qué va a hacer Sánchez? Porque nada, es lo que te estoy diciendo. No se van a conformar con todas esas chorradas que le piden, estas cosas increíbles que le piden. Entonces, o Torra se lleva puesto a Sánchez, o Sánchez cae por los propios independentistas. No veo otro escenario. No descartaría que efectivamente Torra cumpla su amenaza, no porque él quiera, sino porque se le ordene desde Waterloo de a partir de finales de este mes decir que ya Sánchez no cuenta con el apoyo y dejarle en minoría dentro del Congreso. Vamos, no lo descarto para nada, por la sencilla razón de que es la única salida que en estos momentos Puigdemont tiene. No puede llegar a un acuerdo. Tiene 8 diputados, ¿verdad? 8 votos, 8 sillones. PDeCAT tiene 8, me parece. PDeCAT, llamado Convergencia, porque en aquel momento se presentó como Convergencia, ha cambiado más veces de nombre que de líderes, pero bueno. Y por lo tanto, en caso de que cayesen esas 8 sillas o se fuesen a la abstención, sería muy complicado que sacase adelante los presupuestos. Vamos a ir a publicidad, vamos a volver y vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de si de veras puede sacar esos presupuestos adelante y de lo que llevan dentro esos presupuestos. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida, dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida, incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-900-7500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Antes de usar Internet, recuerda, no solo es culpable el que envía una foto o vídeo riéndose de un compañero, sino también todos los que lo reenvían o hacen comentarios. Se llama acoso y es un delito. Apretar el botón de reenviar es fácil, piénsalo antes de hacerlo. Nunca participes en un acoso y no te calles, debes contarlo. Si tuviera superpoderes, enseñaría a comprender el mundo y a conocernos a nosotros mismos, a descifrar los datos con los que se toman las decisiones, a ganarse el futuro y también el presente. Si tuviera superpoderes, sería maestro. Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid. No pretendemos ser como Elliot Ness, pero reuniremos a los intocables, profesionales del periodismo y de la política, independientes, honestos y plurales, para analizar la actualidad, denunciar las irregularidades y sacar conclusiones acerca de las cosas que importan.
Pues ¿cómo se engrasa todo esto presupuestariamente? ¿Con pasta debe estar pensando Pedro Sánchez? Pues con los presupuestos, evidentemente. Con esa negociación de los presupuestos, con lo cual, como decía Luis Valcarce, él parece estar convencido de que regalando dinero, el nuestro, obviamente, a PDeCAT, a Esquerra, a lo que le pida Podemos, con esto granjea el ¿qué? Su enorme y carísimo sillón en la Moncloa. Vamos a ver cómo habla él. Por cierto, Carmen, tú eres atlética, ¿verdad? Yo sí. Pues atención a lo que os dice, yo me cambiaba de equipo. A mí me dice esto Pedro Sánchez y yo me cambio de equipo. Atención a quién alude, Pedro Sánchez. Como dice un buen entrenador de fútbol, partido a partido. Lo importante creo que es que vamos a presentar las líneas principales de esos presupuestos el próximo 15 de octubre, dotar de estabilidad y de certezas a los agentes económicos en nuestro país. Creo que la estabilidad, la cohesión y la creación de empleo son los tres objetivos que explican el por qué tenemos la voluntad cierta y determinada de presentar esos presupuestos y espero que puedan contar con el apoyo de la mayoría. A nuestro equipo. A ver, como atlética. El cholo es el cholo y punto. Partido a ya partido. Lo que me faltaba era ver a Sánchez haciendo del No cholo. se habrá equivocado, no se refería partida a partida, Sí, partida a presupuestaria, partida, sí. es decir, No, pasta a pasta. El problema es que todavía no sabe. El problema es que vamos a ver lo que nos presentan mañana, porque lo que nos han enseñado no son ni partidas de gasto, ni de ingresos, ni es un presupuesto, ni son unas cuentas públicas, ni es nada. O sea, es un folleto de Podemos, en el que Podemos, sí, eso sí, ha puesto ahí todas sus... Fíjate si es vergonzoso que luego vayan de feministas, que es lo que más me molesta, que en ese acuerdo de presupuestos incluyen cambiar el Código Penal para la violencia, para luchar contra la violencia machista, el sí es sí, el no es no. Y eso lo metes ahí, pero serás sinvergüenza. O sea, ¿qué importancia le darás que lo metes en un acuerdo de presupuestos ahí de redondilla en la página 30 y no sé cuántas? Pero eso ya es una vergüenza. Es que las mujeres tendrían que decir, ¿pero qué haces metiendo eso ahí? Podemos filtró, lo contábamos hoy en Periodista Digital, Podemos le filtra a EFE el acuerdo, el borrador, y entonces en uno de los puntos decía ley de violencias sexuales y ponen, nos la cogen entera, que dice Podemos, es decir, genial, ¿no? Como diciendo, está hecho, ni lo han mirado, la cogen entera. Todo lo que nosotros decíamos, la cogen entera. Y entonces F lo copia entera, y pone, no, y entonces en el teletipo de F pone ley de violencia, nos la cogen entera. Entonces uno dice, ¿y esta de nos la cogen entera qué es? Claro, nos la cogen entera es que se lo habían filtrado lo de Podemos. ¿Por qué lo habían filtrado? Porque estaban encantados. Entonces, y por supuesto F dejaba a Sánchez con el trasero al aire, porque imagínate, nos la cogen entera. Entonces le faltó decir, nos compró todo. Es decir, si le hubiéramos vendido un coche roto, lo compraba igual. Es decir, fíjate lo que está haciendo y viene muy en relación a lo que venimos comentando, o sea, el precio que está a pagar es cualquiera, incluso estos presupuestos que no son presupuestos, para seguir en la Moncloa. Pero ¿cómo van a ser presupuestos si está unos artículos de la ley llamada Mordaza, la violencia de género, le da igual, o sea, mete ahí una cosa de la vivienda mezclado con no sé qué, les da igual. Luego, eso sí, la subida del salario mínimo, tienen que estar haciendo cuentas en casa ahí en el casoplón, la pareja, porque claro, se han subido el sueldo un 23%. Explícalo, Carmen. Vamos a ver, se supone que los de Podemos, o sea, ¿cómo cobra la gente de Podemos? Se supone, yo todavía no he visto ninguna cuenta, ni he visto si a quién le dan el dinero, si se lo dan al partido, con lo cual luego el partido me lo da a mí, o sea, eso habría mucho que hablar, pero en teoría se supone que los de Podemos, su salario no puede ser nada más que, como máximo, 3 veces el salario mínimo. Con lo cual, si subes el salario mínimo un 23%, se acaban de subir el sueldo un 23% aquí para pagar la hipoteca. Espera. Y eso es en 2019, porque el compromiso es 1.000 euros en 2020. Es 1.000, o sea que imagínate, claro, por 2, por ejemplo, en el caso de los del casoplón de la Navata, 2 subidas del 23% y el año siguiente de hasta 1.000 euros, pues imagínate, están encantados, claro. Vamos a entrar en el fondo, o sea, aparte ya de cuestiones colaterales, le escuchaban ustedes a Pedro Sánchez mencionar 3 palabras. Solo una cosa muy breve, que han criticado ustedes a Pedro Sánchez porque diga que va a ir partido a partido, es que es textual. Va a ver, ¿qué me pide el PNV? ¿Qué me pide Bildu? ¿Qué me pide el PDeCAT? Eso es del cholo y no se copia por... Oye, 3 palabras ha mencionado como grandes virtudes de estos pseudopresupuestos o como lo queramos llamar. Lo ha mencionado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ha dicho estabilidad,
cohesión y creación de empleo. Él le llama estabilidad a estar alimentando a partidos que están dando un golpe de Estado. No sabía yo que la interpretación de estabilidad iba por esos derroteros. Posteriormente ha hablado de cohesión. No sé yo cómo se consigue la cohesión tirando dinero sin tener ni el más mínimo control, pero vamos a verlo en un momentín. No, y más a unos que a otros. Y ha hablado de creación de empleo con unos presupuestos que llevan un bombardeo sistemático de creación de nuevos impuestos, de incremento de los impuestos de quienes crean empleo, que son las empresas. Vamos, que triple diana del señor Pedro Sánchez. Pero atención a la alerta que se ha disparado. Atención a esta noticia que publicamos en OK Diario, viene de entorno comunitario, viene de inversores internacionales y atención al cálculo que están realizando. Es decir, según ellos, el desfase, porque son las cuentas de la lechera, no, las cuentas de toda la central lechera lo que han incluido como ingresos, porque ellos hablan de una especie de simulación en la cual se suben los impuestos y nadie pestañea, es decir, ni las empresas se marchan, ni dejan de venir centros de inversión, se suben los impuestos a las rentas altas y por lo visto ninguna de esas personas que puede tener acceso a sociedades, que puede cobrar a través de multinacionales en otro país, ninguno se plantea el intentar impedir que lo saquen, según ellos no. Bueno, pues esas cuentas de la lechera de los ingresos y el disparo de los gastos llevarían nada más y nada menos a que el déficit que podría incorporar con respecto a lo que ya tenemos, y hay que recordar que estamos en torno a 25.000 millones de euros de déficit pseudocrónico en estos momentos en España, se le sumarían otros 9.000. Yo no sé muy bien cómo se cuadra esto con las exigencias de Bruselas. Pero es que no han dado todavía las cifras de ingresos desglosadas. No, exacto, tú hay que irlo calculando por detrás. Claro, han hablado de una serie de gastos que van a hacer, que entra dentro de lo que lleva haciendo el presidente, que es la propaganda, y que a los inversores todavía no se les ha trasladado la preocupación, porque sabe la aritmética parlamentaria complicada, pero la prima de riesgo ya está subiendo, España ya paga más de 31.000 millones de euros en deuda, de intereses de la deuda, y si la prima de riesgo sube, nosotros tendremos que pagar más. Entonces, los presupuestos de Pedro Sánchez a día de hoy tienen mucho de cosmética, mucho de propaganda, de decirle a la gente que le vamos a subir el salario mínimo, pero poco de realidad todavía. Tiene poco de realidad y tiene poco de ambición de país, tiene poco de cambiar un modelo productivo para que España vaya mejor en el futuro, tiene poco de mejorar, porque dice, vamos a subir el I+D+I. Eso es un aspecto positivo de estos presupuestos, pero la verdad es que tiene poco, por ejemplo, de reducir los costes de la administración. O sea, yo esperaba unos presupuestos, lleva cero. Yo esperaba unos presupuestos más ambiciosos, pero es verdad que le está comprando el discurso al señor Iglesias y, hombre, yo más que unas cuentas para intentar aumentar en votos en las próximas elecciones, prefería unos presupuestos generales con una ambición de país de mejorar hacia el futuro. Pero yo creo que dista mucho estas dos personas que han pactado los presupuestos de tener esa ambición de país, de construir esa España más a largo plazo y de pensar realmente en cómo invertir el dinero para que el país vaya mejor, para que el sistema de pensiones se transforme en un sistema de pensiones que podamos permitir, no las pensiones de este año ni las del siguiente, sino la que tendremos dentro de 15 o 20 años, que es lo que habría que trabajar a día de hoy con un gran pacto político, y no esto que es más bien otra foto más de Pedro Sánchez, que no tiene garantizados los apoyos suficientes y que va a tener que vender a España si lo quiere sacar adelante. Yo casi prefiero la opción B, que es que no lo saque, ¿no? La verdad es que lo comentábamos también en el programa de Don Luis esta mañana, es una estrategia en plan win-win, que si no saca los presupuestos adelante, puede decirle a los españoles qué malos son los demás, yo al menos lo había intentado, y vender este mensaje de izquierda como que él ha querido salvar a España, pero si lo saca adelante va a ser a costa de vender los intereses reales de España y de vender realmente el Estado a los separatistas, a los nacionalistas, que siempre van, claro, a pasar su hucha, a cobrar lo que sus votos. Me quedo con lo primero, que no les haga las cuentas y que no lo haga, porque lo primero que deberían de tener unos nuevos presupuestos son bajadas de impuestos, que es lo que están incluso, y lo primero a las sociedades, que es lo primero lo que están haciendo los países de nuestro entorno. Si nosotros estamos haciendo lo contrario, se están frotando las... Mira, Portugal se está frotando las manos porque dice que subís los impuestos de sociedades, lo ha bajado, Irlanda lo ha bajado, el Reino Unido lo ha bajado, Alemania lo ha bajado, Francia lo ha bajado, pero estamos haciendo lo contrario de lo que están haciendo los países de nuestro entorno, luego por lo tanto nos va a perjudicar. Vamos a hacer un breve repaso de las distintas subidas de impuestos que lleva esto y efectivamente lo que está diciendo Carmen, o sea, sobre todo además ahora hay una especie de ofensiva por parte de Reino Unido, Estados Unidos, Hungría y Austria, en la que se mire hasta Portugal, que tiene a los comunistas metidos. Está bajando a los de mayor renta. Ha dicho, que le vais a poner un impuesto como un a los mecanismo ricos, pues para atraerse desde España precisamente a las rentas altas. O sea, es que es increíble lo que está ocurriendo. Pero bueno,
llevan dentro una subida, una creación realmente de un impuesto mínimo para todas las empresas. Hasta ahora no lo había y por tanto si se aplicaban deducciones y el tipo en España quedaba en el 5, en el 6 o en el 7, pues se quedaba en el 5, en el 6 o en el 7 por sencilla razón de que esas deducciones se aplicaban por haber pagado impuestos fuera de España. Resultaba que la suma total de esas multinacionales no es que no fuese el 4, el 6 o el 7, no, es que era muchísimo más, pero claro, no vas a pagar doble, es decir, fuera de España y en España por el mismo concepto. En estos momentos se va a pagar doble, es decir, se pone un impuesto mínimo del 15% para la mayoría de empresas. Digo para la mayoría de empresas porque en el caso de las empresas que tratan o que comercian de alguna manera con hidrocarburos y la banca, se eleva ese 15% de impuesto mínimo hasta el 18%. Impuesto a las transacciones financieras de un 0,2%. Cada movimiento que implique participaciones en fondos de inversión, en acciones, en seguros, etcétera, va a ir grabado. ¿A quién lo van a repercutir los bancos? Se lo pueden ir ustedes imaginando. No se lo van a quedar, ya se lo adelanto. Impuesto al diésel, no se le pone fecha, pero se recuerda que se está trabajando en él. En el momento en el que apliquen ese impuesto al diésel, el sector del automóvil, que en España prioritariamente es diésel, recibirá el mayor impacto que nunca jamás se haya podido imaginar. Rentas altas, a partir de 120, 130.000 hasta 300.000 euros se va haciendo un incremento del castigo a través del IRPF y se llega directamente a un impuesto que va a rondar el 50%, 49%. Impuestos medioambientales van a aparecer prácticamente para todos, es decir, toda la generación energética va a costarnos más. Les repito la pregunta, ¿se pueden ir imaginando ustedes a quién se le va a trasladar ese coste? ¿Se lo van a comer las eléctricas? Sí, hagan apuestas, ya les digo yo cuál va a ser el resultado. Nos lo vamos a ir comiendo todos nosotros. Impuesto del patrimonio, por encima de 10 millones de euros. Se recupera un punto del impuesto de patrimonio. Es verdad que a mucha gente no le va a tocar, es verdad, pero ya les adelanto yo a ustedes que como en España existe una cosa que existe en todos los países OCDE, que es un principio que se llama principio de tributación universal, la capacidad que vamos a tener de captar nuevas cabezas, nuevo talento para traer a España empresas tecnológicas va a ser entre 0 y ninguna, porque cualquier persona que venga con acciones de sus multinacionales no va a querer venir aquí porque tendría que tributar por los 10 millones, etcétera, que valga el ¿qué? Su patrimonio fuera de España, en Silicon Valley y donde sea. Y así podríamos ir repasando en Irlanda, sistemáticamente, en Irlanda, etcétera. ¿Qué están haciendo el resto de países? Justo lo contrario. Bajar los impuestos para intentar atraer las empresas que salen del Brexit, las empresas tecnológicas que están buscando una ubicación, etcétera, etcétera. ¿Nosotros qué hacemos? Subir eso, subir los impuestos al automóvil, subir los impuestos al diésel, subir los impuestos a la calefacción, subir los impuestos a la electricidad, todo ello bajo un supuesto argumento de que no va a tocar a los trabajadores. Que es lo que podría ser Andalucía, el Silicon Valley de España, y lejos de eso, lo que están es arruinando, siguen arruinando a Andalucía, sigue siendo la región con más paro, con menos capacidad de invertir ni de nada, porque a nadie se le ha ocurrido que en vez de subvencionar a la gente, a lo mejor resulta que puedes convertir a Andalucía en un centro tecnológico donde vendrían encantados de todas partes del mundo a vivir en España, que se vive fenomenal, ¿eh? Y en vez de convertir a Andalucía en el Silicon Valley español, lo han convertido en un desastre. Y ahora, encima, con la subida de impuestos, peor todavía. Claro. Luis. Vamos a ver, mañana lo que nos van a presentar no son los presupuestos. Mañana nos van a presentar las líneas generales de los presupuestos. Lo que van a remitir a Bruselas. Lo que van a remitir a Bruselas. El plan de los presupuestos tienen detrás un trabajo monstruoso que al final se plasma en esa imagen que todos teníamos de Montoro llegando con su DVD, con los presupuestos o un pendrive. Antes se llegaba con unos mamotretos. Una camioneta. Todo ese trabajo está sin hacer. Estamos hablando de un acuerdo cerrado a prisa y corriendo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que al final se plasma en 3 cositas apuntadas en la servilleta, que hacen con copiar y pegar, y como decía don Luis Valcarce, se olvidan de quitar en lo que mandan a las agencias de prensa hasta las notas al margen que no debían haber ido ahí. No tienen nada hecho. ¿Van a salir adelante estos presupuestos realmente? Yo lo dudo muchísimo. Lo dudo muchísimo, para empezar, porque no tienen los apoyos. Y dudo que los vaya a conseguir todos los que necesita. Y segundo, porque no creo que Bruselas le vaya a no, ninguna Bruselas estupidez. No le va a decir que no. Bruselas se va a tragar. Les añado una última cosa, que es el calendario. No tiene un calendario que le favorezca en el sentido de que a fin de mes vamos a conocer la encuesta del CIS, que no va a ser buena para el Partido Socialista. Poquito después vamos a conocer el resultado de las elecciones andaluzas, que no van a ser buenos para el Partido Socialista, y no va a tener la estabilidad suficiente como para poder sacar adelante esto. Solo un detalle, que estamos con el documento. El documento, aparte de llevar el sello del Gobierno de España y del de Podemos, aparte de eso, ese documento lo explicó la ministra de Hacienda en sede Moncloa, después del Consejo de Ministros, es decir, le dieron
todo no se le puede dar más ya. O sea, una ministra del Gobierno de España asumió el salir en rueda de prensa y explicar eso. Además, muchas veces decía acuerdo, otras veces decía presupuesto, o sea, pero estuvo liando a los periodistas, que al final muchos acabaron diciendo que los presupuestos no sé qué, los presupuestos no sé cuántos, pero ¿qué dices? Pero no te da la sensación... Nos queda muy poquito. Te voy a dar la palabra, Luis, te voy a dar la palabra, Cristiano, pero quiero que escuchemos antes la explicación que hacen desde el Partido Socialista, portavoz en el Senado. Y es que los presupuestos generales del Estado que ha puesto encima de la mesa el gobierno socialista del presidente Sánchez, junto con ese acuerdo al que hemos alcanzado con Unidos Podemos, son o pueden ser el principio del fin de 7 años de recortes, de políticas injustas de la derecha, que ha hecho recaer el peso de la crisis sobre las clases medias y clases trabajadoras. Estos presupuestos pueden y van a ser el principio del fin de 7 años de políticas injustas. Unos presupuestos que contienen medidas, yo creo que muy esperadas. Nadie puede entender en este país que la economía española crezca, pero que ese crecimiento no llegue al bolsillo de los españoles. No sabía yo que iba a llegar vía impuestos, pero simplemente una aclaración. Empezamos bien, ni siquiera voy a entrar al trasfondo de si de verdad generando más impuestos se va a crear empleo, que me parece bastante obvia la respuesta. Del 18 al 11 son 7 años, ¿verdad? Sí. Se le ha olvidado un año, cachis la mar. El año 2010, cuando salió un señor llamado Rodríguez Zapatero con una chaqueta que le sobraban 36 tallas en el Congreso de los Diputados, hizo simplemente una serie de cosicas. Mayo de 2010, como no podíamos colocar la deuda por el desastre que provocó, directamente congeló las pensiones, eliminó la paga extra de los funcionarios, bajó el sueldo, literalmente congeló todas las inversiones en carreteras, incluido el mantenimiento, incluida dependencia, paralizó la inversión en dependencia y nos subió los impuestos a todos. No. Bien, se le ha olvidado ese pequeño año. Es decir, detalle. Por lo visto ese año no fue un año de recortes, debió ser simplemente de segadoras. Y de casi 6 millones de parados. Luis y Cristiano. Yo tengo la impresión de que este acuerdo, bueno, como lo venimos explicando, lo ha escrito Podemos y se lo han hecho tragar a Sánchez, y yo creo que dentro del gobierno de Sánchez debe haber mucha gente que se está llevando las manos a la cabeza con lo que vamos a... ¿Cómo defendemos eso? Te voy a poner solo un ejemplo. Octavio Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social, ha dicho que tenemos pensiones solamente para 10 años. Es decir, por lo menos en estas pensiones, ¿dónde se explica, dónde se le da tranquilidad si desde el propio gobierno te están diciendo, oye, entérate, tú firma lo que sea con Podemos, pero pensiones solo nos queda para 10 años. Cristiano. Bueno, yo estoy esperando que salga la ministra de Economía a desdecir lo que ha dicho la ministra de Hacienda, que es algo ya habitual que hace el gobierno. Pues espera sentado, me da a mí. Bueno, aquí lo que hemos visto es una estrategia de comunicación que se ha trabajado muy bien desde el principio. Pensar que la misma semana pasada empezaba la semana con Podemos diciendo que no había acuerdo y llamando la atención de que no habrían conseguido llegar a ese acuerdo para crear expectativa, crear expectación, llamar la atención de las cámaras, los focos, para luego terminar la semana firmando ese acuerdo entre el presidente Sánchez y el señor Iglesias. Aquí hay que trasladarle a la gente que las palabras que pueda decir los socialistas, que pueda decir el señor Gil, es decir, hombre, todos compartimos que hay que llegar a la economía, tiene que llegar a los beneficios económicos a las clases más necesitadas, todos compartimos las necesidades que dice el portavoz socialista, pero hay que decirles la verdad a los ciudadanos, que esto es pura propaganda, que esto son palabrería barata, que esto es muy bonito de decir a la gente, esto hay millones de personas en este país que lo quieren escuchar, pero no está plasmado en estos presupuestos generales del Estado, que para ayudar a las clases más necesitadas hay que ser muchísimo más ambicioso que subir el salario mínimo interprofesional. Entonces, ¿esto qué va a decir el Partido Socialista? Pues bueno, ilusionará a mucha gente que se cree a los portavoces socialistas, pero se darán cuenta de la realidad. Y la realidad es que no van a conseguir mejorar la situación de las gentes más necesitadas de nuestro país, y esto lo tenemos que explicar, porque de palabras pueden vivir muchos políticos, pero la realidad al final es lo que tienen los ciudadanos en su bolsillo, en su día a día. Y entonces, pero es importantísimo que la gente sepa que los presupuestos generales están pactados para hacer una obra cosmética de propaganda. ¿Sabéis a quién le vamos a encargar que investigue a ver cómo pueden salir estos presupuestos? Al investigador Wallander, la película con la que les dejamos a partir de ahora. Policíaca, sueca, suspense, con desapariciones. Deben ser como las partidas de ingresos de los presupuestos de Pedro Sánchez. Quédense con ella, una película de suspense por todo lo alto. Nosotros nos marchamos, ya saben, de lunes a viernes con Los Intocables de Javier Algarra. Y los fines de semana, el domingo, con nosotros, por supuesto, con España a Cuestas. Entonces, ya saben, a levantar España.